Hoy hablamos con Susana Fuster. Ella es coach, periodista, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Además, es autora del libro Hijos que callan, gestos que hablan, que acaba de ser publicado por la editorial Espasa. Esto es Más Vida. Bueno, Susana, pues aunque parezca muy obvio, en primer lugar, ¿qué es la comunicación no verbal y qué es lo que necesitamos desarrollar para poder escuchar más allá del lenguaje digital, de las palabras? Bueno, la comunicación no verbal es todo aquello que comunicamos sin necesidad, como tú dices, de utilizar las palabras. Y eso conlleva un abanico muy grande de señales no verbales. Estamos hablando de expresiones faciales, estamos hablando de gestos, de miradas, de posturas, de tacto o de falta de tacto. Como te digo, es muy amplio y es importante prestar atención porque muchas veces ahí está la clave de la comunicación. Yo creo que la comunicación no verbal, de hecho, es el ingrediente olvidado de muchas relaciones. Ok. ¿Y dónde se centra más esa comunicación? Por ejemplo, ¿en el rostro, en el cuerpo, en el contacto visual, la mirada? Pues fíjate que, grosso modo, lo que podríamos decir es que el lenguaje no verbal es el lenguaje de las emociones. ¿Dónde se expresan sobre todo? Pues esas emociones las vemos en el rostro y las vemos en la voz. Eso sería lo que es la emoción, pero la intensidad de esa emoción nos tenemos que fijar en este caso en esas posturas y en esos gestos. Ok, bueno, estamos aquí en este escenario porque has publicado un libro que es Hijos que callan, gestos que hablan, que bueno, cuéntanos un poco de qué va. Pues este es mi nuevo bebé. Yo tengo dos hijas, una de 17 años, otra de 12 y como te digo, pues este es mi último retoño, ¿no? ¿De qué va el libro? Pues el libro va precisamente de comunicarnos con los adolescentes, pero desde un punto de vista diferente. Es cierto que hay muchos libros en el mercado que tratan el tema de la adolescencia, pero sobre todo desde un punto de vista más psicológico y pensábamos que era importante abordarlo desde otro prisma, ¿no? Y ver dónde ponemos el foco, porque muchos padres se quejan de que en estas edades de la adolescencia hay poca falta de comunicación y yo creo que eso es un error, porque comunicación sí que hay. Es cierto que hablan poco, pero comunican mucho y en este caso a través de su lenguaje no verbal, que es de lo que estábamos hablando antes. Claro, y es lo que necesitamos aprender un poco, ¿no? O bastante, a descifrar esos gestos, ¿no? Saber interpretarlos, también darles espacio, observarlo, me imagino, ¿no? Porque sí, la queja de los padres suele ser, bueno, es que mi hijo no me habla, ¿no? O ha llegado a una edad que parece que ya no me necesita, ¿no? Sí, eso es. Fíjate que la adolescencia está muy denostada, ¿verdad? Tú dices que tienes un adolescente en casa y la mayoría de la gente hasta te da el pésame, ¿no? Y no es así. Es cierto que es una etapa complicada porque están sufriendo un montón de cambios físicos, cambios hormonales, cambios emocionales, pero también es una etapa muy bonita, de mucho aprendizaje por su parte y por la nuestra. Y es importante sobre todo saber observarles. Y a partir de ahí es mucho más fácil entablar una nueva comunicación con ellos que se base sobre todo en el no juzgar. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Aparte de todo lo que estás hablando, hay, digamos, algunas pautas claras para poder empezar a aprender esto. Sí, en el libro está dividido en varios capítulos. Empezamos contando un poco a nivel cerebral cómo funciona el adolescente, porque yo creo que esto da muchas claves, ¿no? Cuando sabemos que es una etapa en la que su cerebro está cambiando, está en proceso de construcción y sobre todo el que lleva el control es la amígdala, que es la parte que controla las emociones y ese lóbulo prefrontal está todavía por desarrollar, eso explica muchas cosas. Y yo creo que eso hace que muchos padres empiezan a entender el por qué ocurre lo que ocurre. Entonces empezamos hablando un poco de neurociencia, de cómo es el cerebro del adolescente, y después vamos poquito a poco desgranando todos esos canales no verbales en los que tenemos que ir fijando. Y a esto le vamos a sumar ejercicios que podemos hacer con nuestros hijos. ¿Son divertidos? Son muy divertidos. Quiero decir, están abiertos a ellos, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando los pones en práctica te das cuenta de todo esto que estábamos observando. Y después hay algunas claves también para los padres, porque fíjate que estamos fijándonos muchísimo en esa comunicación no verbal del hijo, pero también es fundamental cómo nos comunicamos nosotros de manera no verbal con nuestros hijos. Y ahí también damos algunas claves en este sentido. Ok, y yo pensando un poco en todo esto, soy consciente de que muchas veces nos comunicamos mirando a nuestros smartphones,
bueno, nos comunicamos, hablamos, vamos a decir, porque no sé si realmente hay una comunicación. ¿Crees que también en el adulto hay una necesidad de pararnos, hacer contacto visual, crear ese espacio, enseñar a los chavales también a que, bueno, cuando estamos conversando, pues no podemos estar cada uno con nuestro aparato? Yo creo que nosotros tenemos que ser un ejemplo, ¿no? En este caso, sobre todo en la familia, ¿no? Tú no le puedes decir a tu hijo, pues deja el teléfono, deja de estar jugando con la maquinita, cuando nosotros somos los primeros que muchas veces estamos enganchados, ¿no? Claro. Entonces, el ejemplo es fundamental. Nuestra comunicación no verbal es también un imán para ello. Y dependiendo de nuestras reacciones emocionales, ellos también van a actuar. Y en este sentido, como te digo, tenemos que ser un ejemplo y sobre todo pararnos a observar y a darnos tiempo para relacionarnos de otra manera. Ahí está el punto fundamental. ¿Dónde ponemos el foco? Ok. Cuando te presentábamos hablábamos de la detección del engaño, ¿no? Esto suena un poco así como, podría ser un poco intimidante como espía, ¿no? Pero realmente es una herramienta que se utiliza para, evidentemente, para positivo, ¿no? Háblanos un poquito cómo es esto y si esto cualquier persona se puede formar o también juega en parte la intuición en ello. Bueno, hay de todo. La detección del engaño es un aspecto fundamental que también he recogido en el libro porque yo he notado la preocupación que había por parte de muchos padres cuando sus hijos llegan a estas edades. Me está mintiendo, me está diciendo la verdad y entonces lo abordo pero desde un rigor científico. Es decir, vamos a dejar de lado todos esos mitos que circulan, esas falsas creencias que hay en el mercado, empezando por la que tú ya sabes, ¿no? Esta de... Sí. Se toca la nariz, me está mintiendo. Pues no existe la nariz de Pinocho. Efectivamente, no existe la nariz de Pinocho. Yo he investigado bastante sobre el tema y sí que, fíjate, he llegado a la conclusión de que muchas veces el engaño del adolescente está muy relacionado con el tipo de relación que se mantiene en la familia. Hay estudios que dicen que en aquellas familias que ejercen un control excesivo sobre el adolescente tiende a mentir más, ¿no? Y eso es importante. Y por otra parte, también los padres tenemos cierta culpa, porque, y tú dirás, ¿por qué no? Vamos a ver, ¿por qué no? Queremos darles mucha libertad, o ellos quieren mucha libertad y nosotros queremos que vayan tomando esas dosis de autonomía, pero por otra parte los seguimos controlando mucho y eso no casa, ¿no? Eso no casa. Y de ahí muchas veces, esas pequeñas o grandes mentirijillas que se pueden ir produciendo, ¿no? Entonces, lo importante es crear un clima de confianza en casa. Y después sí que vamos a ir viendo, si quieres luego las comentamos, pues aquellos puntos en los que te puedes ir fijando para ver si realmente tu hijo puede estar o no incurriendo en algún tipo de engaño, ¿no? Pues vamos a ello. Sí, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero que decíamos de que no existe. Primero, no existe un solo gesto que por sí solo te diga que tu hijo te va a mentir o no te va a mentir. Tienes que mirarlo todo en su conjunto. Ahí partimos con ventaja, ¿no? Porque conocemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces conocemos su línea base, que llamamos los expertos. Cualquier cambio te dice que algo puede estar pasando, ¿no? Fíjate que hay otra falsa creencia. Cuando el niño te dice una mentira, no te va a mirar a los ojos. Pues no es así, al contrario. Cuando un mentiroso, y sobre todo si ha elaborado bien esa mentira, te la está contando, te va a mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque necesita saber si está siendo creíble. Está observando tu comportamiento no verbal. Y él ahí también aprende. Claro, ¿no? Aprende. Entonces sí que te va a mirar. Efectivamente, podrá desviar la mirada cuando a lo mejor no la tiene preparada, ¿no? Y tú le haces una pregunta que no se espera. Ahí a lo mejor sí. Pero si esa mentira ya la viene maquinando de cómo te lo va a contar, te va a mirar a los ojos para ver tu reacción a nivel de tu lenguaje no verbal. Y luego los gestos, se suele decir también que cuando decimos una mentira, pues nos movemos mucho, estamos muy incómodos. Pues fíjate que ocurre también todo lo contrario. Si el chaval se ha preparado la mentira, esos gestos van a disminuir. Va a estar como más parado. ¿Por qué? Porque está haciendo un sobreesfuerzo cognitivo muy grande elaborando esa mentira y todos los recursos están destinados a ese fin, ¿no? Entonces también vas a ver cómo quizá disminuye su manera de gesticular. Y una pregunta, Susana, porque esto, si lo llevamos al campo, o sea, lo sacamos de los adolescentes, los chavales, al campo de los adultos, por ejemplo en pareja o en la familia, o incluso a través de la pantalla de la televisión, cuando vemos a alguien dar un discurso, a un político, quien sea,
funciona, me imagino. Funciona. Lo más importante es que haya una congruencia siempre, ¿no? Entre lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Y ahí está esa intuición de la que hablabas tú, claro que funciona. De hecho, fíjate, el otro día un lector me escribió, me decía que tenía 2 hijos, que el libro le había servido, pero que sobre todo le había ayudado para ponerlo en práctica a nivel laboral, en el día a día, con sus compañeros de trabajo, con su jefe, y se ha dado cuenta pues de muchas conductas no verbales que los otros o él mismo ponían en práctica y que no estaban favoreciendo la relación. Así que por supuestísimo, ¿no? El lenguaje no verbal es nuestro lenguaje más primario, ¿no? Como nos comunicábamos al principio, y está ahí, ¿no? Y genéticamente sabemos interpretarlo. Lo que pasa es que no ponemos el foco. Y para concluir un poco, ¿crees que existe el lenguaje no verbal colectivo? Es decir, social, vas a un centro comercial o a un parque, de repente ves a muchas personas. ¿Hay una comunicación colectiva? Sí, claro que la hay. Y además, fíjate que por lo que comentábamos también al principio, pese a que todo lo que expresamos en el rostro es universal, ¿no? Y todo lo comunicamos igual, el resto de canales no verbales, las posturas, los gestos, son sociales, son culturales, son aprendidos. Y entonces imitamos a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Se contagian. Y las neuronas espejo, tú sabes que en este caso también juegan un papel fundamental. Además, como somos seres sociales, nos gusta estar en sociedad y acabamos mimetizándonos con el que tenemos al lado. Pues muchas gracias, Susana. A ti. Recordar eso, hijos que callan, gestos que hablan, susanafuster.com, ¿verdad? Para más información y bueno, se puede adquirir el libro en cualquier librería. Lo tenéis en cualquier librería, por internet, podéis escribirme, lo que queráis, por supuesto. Pues gracias, Susana. Muchísimas gracias a vosotros. No hay mal que por bien no venga. Este dicho sugiere que detrás de cada adversidad puede esconderse algo positivo. Sin embargo, también podría darse lo contrario, que en una situación positiva pueda haber contenido adverso. Así que yo diría, no consiste en pensar que si algo es bueno o algo es malo, sino en aceptar el momento presente.